Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Alexander. Salut les garçons. En este nuevo video voy a explicar acerca de la pronunciación del francés con referencia a las vocales, ¿va? Entonces, en francés existe la diferencia de vocales orales y vocales nasales, ¿bien? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a cómo se pronuncian este tipo de sonidos. ¿Ok? He preparado también para este tema una nueva diapositiva, bien, en donde estoy explicando cómo se escribe, cómo se pronuncia y algunos ejemplos, ¿no? Entonces, le son de voyelle, ¿no? El sonido de las vocales. Como dije, tenemos le voyelle oral, ¿ok? Las vocales orales, orales porque directamente es de la boca el sonido, ¿no? De la garganta sale directamente. Bien, entonces he dividido en tres columnas en las cuales en la primera columna van a encontrar la escritura, las vocales, ok, puede ser una sola vocal, puede ser dos vocales o puede ser la formación de tres vocales para que te dé un solo sonido, bien, el sonido fonético que va a estar acá. Y en la tercera columna ejemplos, bien, entonces tenemos la primera vocal que es la A, bien, cuyo símbolo fonético es A, igual. Ejemplos, tenemos Canadá, chat, chapeau. Bon, Canadá, chat, chapeau. En este caso está sola, no hay problemas al pronunciar, se pronuncia igual que español, ¿no? Canadá, Canadá, chat, gato, chapeau, sombrero. Ahora, fíjense que estoy subrayando las palabras en la última sílaba porque es para enfatizar de que en la última sílaba se centra la mayor fuerza de voz, ¿ok? A diferencia del español, que existen las palabras agudas, graves, esdrújulas, en francés la fuerza de voz, ¿no? El acento siempre va a estar en la última sílaba. ¿Bien? Ahora, no es que se escriba así, es solamente para hacerles saber, ¿no? Bien, tenemos la siguiente, ¿no? Según el orden del alfabeto, es la letra E en español, ¿no? Pero en francés esta es la letra E, ¿ok? Cuando ustedes ven una E sola, se va a pronunciar E, ¿ok? La boca la ponen como una O, pero dicen E, ¿ok? Su símbolo fonético va a ser como una E invertida, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Le, un artículo, el, yo, y me, ¿no? Mi. Y aquí un día de la semana, mercredi, ¿no? Mercredi. Ahora, no siempre esta E sola se va a pronunciar E. A veces esa E no se va a pronunciar, ¿bien? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra samedi, ¿no? Samedi significa sábado. Entonces, aquí esta E se escribe, pero no se pronuncia. Y van a encontrar muchas ocasiones en las cuales las E's intermedias dentro de una palabra no se van a pronunciar. O también dentro de una frase u oración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la palabra revoir. También al momento de hablarlo rápido, pierde sonido, ¿no? Entonces, esto se puede pronunciar au revoir. Au revoir, au revoir, ¿no? Hasta pronto, hasta luego. Y aquí, por ejemplo, tarte también, ¿no? Las es finales, ¿no? Las es a final de palabra nunca se van a pronunciar. Bien, tarte. Bien, entonces es casi como el equivalente a esta T, ¿no? Que las T finales nunca se pronuncian, lo mismo acá, ¿no? Tarte. Entonces repito, le, je, me, mercredi, me, ¿no? Pero, samedi, au revoir, tarte, ¿no? Muy bien, la siguiente es la I, ok, la I también su símbolo fonético es una I, se pronuncia igual que español. Ejemplo, Italie, fíjense, ¿no? Aquí esta termina en una E, ¿no? Pero no se pronuncia Italie, no, tampoco Italie, ¿no? Es Italie. Bien, ¿cuál sería entonces la última sílaba a pronunciar? Sería la sílaba li, ¿no? Por eso que le puse la línea, ¿no? Subrayada, ¿no? Italie, il, joli.
Bien, aquí, bueno, esta I tiene un acento, la circunflex, que tampoco se va, no afecta su pronunciación, bien. Existe este acento que es como un sombrerito que la van a encontrar en las vocales como la A, la van a encontrar en la I, la van a encontrar en la O, pero que no interfiere, no difiere de su pronunciación, bien, sigue pronunciándose igual. Ahora, ¿por qué se usa esa? Lo explicaré ya en otra ocasión, bien. Entonces, repito nuevamente, ¿no? A, I, ¿no? Canadá, chat, chapeau, le, je, me, mercredi, samedi, au revoir, tarte. Italie, il, joli, ¿no? Italia, isla, bonito. Ahora, tenemos la letra, la Y, ¿ok? La Y cuando está sola, ¿no? Cuando está sola o es parte de una consonante, también va a tener un sonido de I, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un nombre, Yves, ¿no? Como la marca de perfumes Yves Saint Laurent, ¿no? Yves. Y aquí esta palabra estilo, ¿no? Estilo. También no se escribe como Y, pero se pronuncia como una I, ¿bien? Estilo. Entonces, esta va a tener sonido de vocal oral. Tenemos la O, que se conoce también como O, normal, en el caso de, por ejemplo, acá, cuando también es una sola sílaba, ¿no? Cuando es consonante y vocal, ¿no? Colombi, po, to, ¿no? Colombia, ¿no? Maceta y temprano. También, ¿no? Fíjense que aquí hay una O con accent circunflex, como aquí, que tampoco difiere en cuanto a su pronunciación, ¿bien? Es lo mismo. Y por último tenemos, ¿no? Según el orden de las vocales del alfabeto, tenemos la letra U, ¿ok? U. Cuando estuve explicando el alfabeto, bien, su símbolo fonético es como una Y, una Y. ¿Cómo se pronuncia? Tienen que poner la boca como si quisieran decir U o como si quisieran silbar y tratan de decir I, U, U, ¿ok? Si no les sale porque es un poco confuso, bien, pueden ir practicando con iu, 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 hasta que se le vaya juntando, bien. No confundan con el inglés que es iu, ¿no? Porque ahí es un ditongo, ¿no? Iu, ahí suena, ahí hay dos sonidos, ¿no? En cambio aquí es como si los dos se juntaran, ¿no? U, U, U. Bien, tenemos entonces rue, ¿no? Sucre y Ursule, ¿no? Rue, sucre, Ursule, ¿no? Calle, azúcar y Úrsula. Bien, entonces estas son las vocales orales, ¿no? A, I, O, U. Bien. Ahora, aquí es esta E no tiene un acento, bien, es una E normal. Ahora, existen en el francés las E's que llevan un acento encima, ¿no? Como esta de acá, que es el acento que usamos en el español para, para las palabras agudas, ¿no? Este se llama, cuando vean ustedes una E con el acento que es como el acento de la tilde que usamos en el español, este se llama E accent aigu, ¿ok? E accent aigu, o sea, la E con acento agudo. ¿Cómo se pronuncia esta? E. Es una E cerrada, E, E, nada más, ¿bien? Fíjense, su símbolo fonético está así, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la palabra école, et, préféré. Ahora, en francés, una palabra puede tener una E con acento agudo, puede tener dos, puede tener tres, o puede tener más, ¿ok? No interfiere, como dije, no tiene nada que ver, porque en español sí utilizamos esta para diferenciar las agudas de las esdrújulas, ¿no? Como por ejemplo, pájaro, ¿no? En ese caso sí lleva el acento o la tilde, ¿no? Para saber que esa palabra es esdrújula, ¿no? Eso no es para el francés, porque como ya expliqué hace un momento, siempre el acento, ¿no? La mayor fuerza de voz se va a encontrar siempre en la última sílaba, ¿no? Independientemente de si tiene acentos, las es encima, ¿no? Eso no tiene nada que ver, bien, es solamente para cambiar la pronunciación, bien. Entonces, este es école,
et, préféré, o sea, bien, se pronuncian igual. Tenemos el siguiente que un acento invertido, ¿no? Como del italiano, bien, se le llama accent grave, ¿ok? Accent grave. ¿Y cuál es la diferencia entre esta E y esta E? Esta se va a pronunciar E, más abierta, bien, el símbolo fonético es así, bien, y es la diferencia, bien, entonces esta de acá es E y este es E, ¿ok? Un poco más abierta y más, haciendo más énfasis, ¿va? Tenemos, por ejemplo, père, mère, préfère. Fíjense, por ejemplo, aquí, que ya cambió, ¿no? Que acá decía préféré, en cambio acá dice préfère, ¿no? Acá dice préféré, preferido, y acá dice préfère, ¿no? Prefiero, es la conjugación del verbo preferir. Bien, entonces mucho énfasis al momento de escribir y al momento de pronunciar bien, porque si ustedes escriben con el acento agudo o con el acento grave o sin acento, ya cambia toda la palabra y también el significado, ¿bien? Porque, como repetí hace un momento, pues aquí no, las E finales no se pronuncian, ¿no? Pero esta E no es la E de la partida anterior, ¿no? Esta es una E con acento agudo, entonces esa sí se puede pronunciar, ¿no? Preferé. Pero, por ejemplo, aquí no, aquí es prefer, ¿no? ¿no? Y esta no se pronuncia, ¿bien? Mucho énfasis entonces, ¿va? Para saber cómo debo pronunciar. Y tenemos otra, la E con el acento circunflex, ¿bien? Esta se va a pronunciar igual que la de arriba, ¿bien? Hace rato vimos que había la A con acento, les dije que había la A con acento circunflex, la I con acento circunflex y la O con acento circunflex, que se pronuncia igual como si no la tuviera. En el caso de la E sí, ¿no? Esta E con acento circunflex se va a pronunciar E también, ¿no? Igual que la de arriba. Tenemos entonces aquí fait, être, forêt. Ahora, este es un acento exclusivo del idioma francés y del idioma portugués, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué se usa este acento, no? También lo tenía el español, pero con el pasar del tiempo este acento circunflexo fue reemplazado por una S, ¿no? Entonces, pero en el idioma francés y en el idioma portugués sí se quedó. Entonces, por ejemplo, este fête es fiesta, ¿no? Si hubiese evolucionado, digamos, ¿no? Como el español, eso hubiese sido reemplazado por una S y sería feste, ¿no? Que es como fiesta o festa del italiano, ¿no? Porque acuérdense que todos estos idiomas son romances y tienen una misma raíz, ¿no? Entonces es fête, être, forêt, ¿ok? Bien se pronuncia. Bien, entonces repito, ¿no? Listo. Vamos ahora con la unión de vocales, ¿ok? La unión de 2 o 3 vocales que también dan un solo sonido oral. Entonces tenemos, por ejemplo, la unión de la A y la I. Bien, ¿cómo se pronuncia la A con la I? La A con la I se va a pronunciar E, ¿ok? Se va a pronunciar E. Ejemplo, me, français, ¿no? Me, français. ¿Bien? Tenemos la unión de la A con la U, que se va a pronunciar O, ¿ok? Como por ejemplo, yo, o sí. ¿Bien? Me significa pero y français significa francés, ¿no? Yo, calor, o sí, también. Tenemos la unión de la E a U, que también va a dar el sonido de una O, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra beau y la palabra drapeau, ¿bien? Beau, drapeau, ¿no? Beau, bonito, bello, drapeau, bandera. Tenemos la unión de la E y la I, que se va a pronunciar también E. ¿Ok? Ejemplo, neige, beige. Bien, neige, nieve, beige, beige, ¿no? El color, beige. En español nosotros decimos beige, pero en francés es beige, ¿no? Se pronuncia como, como la E, ¿no? Claro.
Tenemos la unión de la E y de la U. Bien, esa va a sonar como una O, pero una O un poco cerrada, ¿no? Tampoco no existe mucho no existe en el español, pero por ejemplo existe en el noruego, ¿no? Entonces tenemos la palabra euro y tenemos de, ¿ok? Es una o sea, es como una O, pero un poquito más, no más cerrada, ¿no? Euro, porque aquí, por ejemplo, esta O si se pronuncia normal, como la O que nosotros conocemos, euro, ¿ok? Euro, de. ¿Ok? Euro, de. ¿Bien? Entonces, esas son las uniones de algunas vocales. Seguimos, hay otras. Tenemos, por ejemplo, esta. También no son dos letras, ¿ok? No son dos letras separadas, es una letra sola, junta. Es una O y una E juntas, ¿no? Y le sigue una U. ¿Cómo se va a pronunciar esta? Bien, se va a pronunciar también como una E, también por un poquito más, casi como es la de acá, un poquito más alargada, ¿bien? Y eso va a ser mayormente en el caso que le siga una F o una R, porque las Fs y las R sí se pronuncian. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra earth, ¿no? Earth, que significa huevo. Earth, ¿bien? En este caso la F final sí se pronuncia, ¿no? Tenemos la unión de la O y la I, bien, la O y la I que se pronuncia wa. Bien, wa, su símbolo fonético es una W y una A. Tenemos, por ejemplo, la palabra froid, yo, moi, yo, y François, ¿no? Que significa Francisco. Bien, la unión de la O con la U, bien, que es el sonido de la U, o sea, la U del español. Bien, acuérdense que la U sola se pronuncia U, ¿ok? Pero la O con la U se pronuncia U, como la U nuestra, ¿no? Ejemplo, vous y jour. Bueno, aquí se me fue el orden de la animación, ¿no? Y tenemos la unión de la U con la I, que este se pronuncia UI, ¿bien? UI, UI. Y este es un diptongo, que eso sí existe en el español, ¿no? Pero que le damos un poquito de más sonidito afrancesado. No sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, wit, ¿no? Y aujourd'hui, ¿no? Bien, y tenemos la unión de la I y la letra L. Bueno, la L no es una vocal, pero cuando ustedes vean una I y una L, se va a pronunciar, su símbolo fonético es una J, y eso quiere decir que es una I alargada, ¿ok? Va a ser una I, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, aquí la palabra travail y soleil. Ahora, hace un momento había explicado que en la A con la I se pronuncia E, pero como ya está la I, entonces, perdón, como ya está la L, entonces esta L va a hacer que aquí ya haya una separación, ¿no? Sería travail, soleil, ¿bien? Travail, soleil, ¿bien? Bien, y ese es el sonido entonces de las vocales orales. Bien, como se darán cuenta, todo el sonido es vibrante, todo sale de la garganta, no, a, entonces vamos a repetir todo del inicio. Bien, tenemos entonces A, Canadá, Cha, chapeau, E, le, je, me, mercredi, me, pero, muda, samedi, au revoir, tarte, ¿no? Las B finales mudas. Y, con Italie, il, joli, y la Y, la même chose, Yves, stylo, O, Colombie, Po, To, U, comme cru, sucre, Ursule, et, accent aigu, école, été, préféré, et, accent grave, père, mère, préfère,
et, accent circonflexe, fête, être, forêt, et, mais, français, au, chaud, aussi, au, beau, drapeau, et, neige, beige, heureux, de, œuf, oie, froid, moi, François, ou, vous, jour, oui, huit, aujourd'hui, ir, travail, soleil. Bueno, entonces esos son el sonido de las vocales orales. Bien, entonces si gustan pueden repetir el vídeo. Bien, le hacen pausa, no le ponen, le dan pausa y lo hacen con calma. Bien, vamos ahora con el sonido de las vocales nasales. Bien, le voyelle nasal. Esto no existe en el francés, en el español, perdón, sí existe por ejemplo en el portugués, pero no tan enfatizado como el francés. Bien, el sonido entonces va a salir también de la boca, pero con un ligero impedimento de la nariz. Al inicio también puede ser que sea difícil, entonces traten de practicar como Poppy, ¿no? El personaje del Chavo. Bien, para que sean. Entonces, ¿cuáles son las vocales nasales? El sonido, bien. Hay 4 sonidos de vocales nasales, bien. La primera es la A nasal. Este es el símbolo fonético. Bien. Se pronuncia ok, o sea, la boca pero si se dan cuenta no es es bien. ¿Dónde van a encontrar ese sonido? ¿Dónde van a encontrar la A? La van a encontrar en la unión de la AN, de la AM, de la EN y de la EM, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes vean una vocal que le sigue una N o una M, ya en automático va a ser un sonido nasal, ¿bien? Solamente cuando están esas dos, ¿ah? Si después le sigue una E, ya es oral, ¿bien? Ya se pronuncia an o em, ¿bien? Pero en este caso, cuando están ellas dos solas, ¿bien? Se va a pronunciar nasal, ¿bien? Entonces, estas 4, todas van a ser ¿ok? Ejemplo, chanter, ¿bien? Chanter, jambe, bien, jambe, acuérdense que la E final, ¿no? Las E solas no se pronuncian. Enfant, bien, fíjense que aquí se escribe con E y aquí se escribe con A, pero las dos se pronuncian igual, bien. Comment, bien. No es enfant, bien, es enfant, bien. Repito, chanter, jambe, enfant, comment, bien. Cantar, pierna, perdón, niño y cómo, de pregunta, ¿no? ¿Cómo tu t'appelles? ¿Cómo te llamas, no? Tenemos la E nasal, ¿no? Que su símbolo fonético es este. ¿Y dónde lo van a encontrar? Se pronuncia ok, casi como esta, pero esta de la boca es y este es ¿no? ¿Dónde la van a encontrar? Aquí es un poquito más largo, más extenso, ¿bien? Van a encontrarlo en la unión de la IN, IM, AIN, AIM, EIN, EIM, YN y YM. Bien. Ejemplo, tenemos matin, vent, imposible, pain, fin, teinture, syndicat, sympathique. O Sampa también, ¿no? A veces se usa la abreviación en la forma hablada, se usa hasta la PA. Y entonces todas estas suenan igual, ¿bien? Repito, matin, vent, imposible, pain, fin, teinture, syndicat, sympathique. Bien.
Al inicio puede ser que haya un poco de confusión con las dos porque suenan casi igual, pero no, ¿no? Y también la escritura es diferente, ¿va? Entonces tenemos matin, mañana, vino, imposible, pan, hambre, tintura, ¿no? Sindicato y simpático o simpática, ¿no? Que es un adjetivo. Tenemos la O nasal, O, que la vamos a encontrar en la unión de la ON y de la OM, ¿ok? Por ejemplo, maison, hombre. Maison, ¿ok? No suena mesón, ¿ok? Existe, por ejemplo, hay una clínica, ¿no? La Maison de Santé, Maison, ¿no? No se confundan con la Maison también, ¿no? Maison, ¿ok? Maison, hombre, ¿no? Maison, casa, hombre, sombra. Bien, por último tenemos esta, ¿no? Que es la O, ¿no? La O, que la encontramos en la unión de la UN y de la UM, ¿ok? Por ejemplo, el número, ¿no? 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la palabra parfum, ¿ok? También es casi como una A, entre una A y una O, también el mismo es un poco confuso, no, es un poco difícil la pronunciación, pero con la misma práctica ya lo van a descifrar, ¿ok? Muy bien, entonces estos es son los sonidos de las vocales nasales, y esos son los sonidos nasales. Y entonces voy a repetir nuevamente toda esta parte, sería chanter, jambe, enfant, comment, matin, vin, impossible, pain, fin, tenture, syndicat, sympathique, maison, ombre, un, parfum. Muy bien. Entonces, estos son todos los sonidos. Bien, ya los sonidos orales, ya la mayoría sí lo conocemos porque lo tenemos en nuestro idioma, ¿no? Algunos que sí son nuevos, como por ejemplo la E o la U, pero es cuestión de la misma práctica. Bien, entonces yo voy a dejar en la página, voy a dejar ahí un enlace para que ustedes puedan descargar un archivo otro archivo en PowerPoint, que es otro que les voy a compartir en un momento. Ok. Y para que ustedes puedan practicar y vean más o menos cómo se pronuncia bien. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta. A ver, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? Aquí tenemos, acuérdense, ¿no? Las vocales finales siempre se van a pronunciar. Todas las vocales, cuando vean ustedes una palabra que termine en alguna vocal X, siempre se va a pronunciar, a excepción de las E, ¿no? Las E son las únicas vocales que no se van a pronunciar. Pero si terminen en A, si terminen I, si terminen E, accent grave, accent aigu, sí la vamos a pronunciar, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería esta? O sí. Comment se prononce? Petit. Comment se prononce? Café. Comment se prononce? Sympathique. ¿Sympathique? No. ¿Por qué? Esta termina en E sola. No termina, es una E sin acento. ¿No? Si tuviera el acento, sí sería sympathique, ¿no? Pero no. Sympathique. Bien, la E nasal, ¿no? Toujours. Las S finales no se pronuncian. Familiar. Bien. Se las voy a dejar, ustedes traten de ver cómo creen que se pronuncia. Aún no hemos visto el sonido de las consonantes, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí hay una I, pero con doble L. ¿Cómo se pronuncia esa? Bien, por ejemplo, aquí hay una S final. ¿Qué pasa en estos casos? Bien. Acá tenemos una E con doble L. ¿Cómo se pronuncian estos? Bien. Esto ya lo voy a explicar en otro video. Bien, entonces, pero igual se los voy a poner, los voy a compartir con Google Drive. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan descargar y más o menos sacar la pronunciación. ¿Bien? Bueno, entonces eso es todo por hoy. Espero de que hayan entendido. Igual cualquier duda que tengan me pueden hacer. Bien. Existen todavía algunos otros tipos de sonidos un poquito más complejos, pero sabiendo ya estas pronunciaciones ya pueden ustedes
leer, ¿no? Y pronunciar las palabras correctamente, ¿no? Listo. Las vocales, ¿no? Porque todavía faltan las consonantes. Por ejemplo, aquí está cómo se pronuncia una S sola entre dos vocales. Ok, lo vamos a ver ya en el próximo video, ¿vale? Bueno, eso es todo entonces. Les pido, si les ha gustado, como dije, compartan este video, suscríbanse, ok, a mi canal que van a encontrar bien. Y si también les llama la atención italiano o también portugués, también van a encontrar material de esos dos idiomas. Bien, entonces eso es todo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Et on se retrouve.